En estos momentos existen 4 normas aplicables a los artículos de pequeña puericultura: chupetes, broches, vajillas y platos y biberones y tazas infantiles. Estas normas contienen requisitos y ensayos de tipo químico, mecánico y físico y de información de producto. Este tipo de productos, en contacto con la boca del niño, como son los chupetes o los biberones, poseen un mayor número de requisitos químicos y unos límites de control más estrictos. En el caso de los productos destinados a entrar en contacto con un alimento, también es de aplicación la regulación europea aplicable a materiales en contacto con alimentos y establece ensayos y migraciones específicas para controlar la migración de sustancias de los materiales al alimento. Entre los peligros químicos más habituales se evalúa la migración de ciertos elementos como metales tales como el bario, el cromo, el cadmio, el arsénico. También, dependiendo del material, sería de aplicación requisitos tales como el bisfenol A o las nitrosaminas. También debe controlarse la migración de níquel, porque al entrar en contacto con el niño esto podría causarle reacciones alérgicas. Desde el punto de vista mecánico se evalúan aspectos tales como: los chupetes deben llevar al menos 2 orificios de ventilación para asegurar que en el caso de que se quede atascado en la boca del niño pueda continuar respirando. La literatura médica sugiere que un único orificio de ventilación de entre 3 y 3,5 milímetros permitiría al niño seguir respirando en el caso de obstrucción del segundo orificio. Cada orificio de ventilación debe tener un diámetro de al menos 4 milímetros y además su área de ventilación debe ser de al menos 20 milímetros cuadrados. Ahora vamos a ver cómo comprobamos esto en la práctica según los requisitos de norma. Esto se comprueba mediante unas esferas de ensayo. Al menos 2 orificios del chupete deben permitir el paso de la esfera de 4. La resistencia mecánica, para asegurar la integridad de todos los componentes y que no se generen piezas pequeñas que el niño se pueda tragar. La longitud máxima del broche para chupetes debe ser de 220 milímetros. La norma establece este requisito para asegurar que el broche no pueda rodear el cuello del niño. Las tetinas de los biberones deben tener una adecuada resistencia al rasgado, para que en el caso de que el niño muerda, la tetina no se rompa. La norma de biberones contempla también la precisión de la escala volumétrica, de forma que ésta se corresponda con la medida que indica. Por ejemplo, si la marca es de 90 mililitros, realmente deben ser 90 mililitros para asegurar la correcta preparación de la toma para el bebé. Las normas establecen a su vez requisitos de información de producto que deben acompañar a los artículos para advertir de los riesgos. Por ejemplo, en los chupetes se debe indicar la advertencia de inspeccionar la tetina siempre antes de cada uso y desechar el primer signo de deterioro. En el caso de los broches para chupetes, se debe advertir de no alargar nunca el broche para chupetes. Esto es solamente un resumen de algunos de los requisitos contemplados en las normativas. Os aconsejamos que estudiéis detenidamente las normativas cuando tratéis la seguridad de estos productos.